La editorial de hoy trata la cuestión de el miedo y los números en Argentina. Argentina sufre bajo un problema de confianza tanto en su política como en su justicia, como en su educación. Pero básicamente lo que le falta a todos los argentinos, lo que nos falta a todos los argentinos es confianza. Pero eso tiene que ver con la historia misma de Argentina. Argentina tiene increíblemente 270 mil millones de dólares guardados en los colchones. 270 mil millones de dólares guardados en los colchones. Bueno, corrijo, algunos están enterrados y en bóvedas. Estoy siendo irónico, ¿no? Todos saben que el dinero da frutos o rinde ganancias si se lo mueve. Bueno, en Argentina el miedo ha paralizado a los ahorristas y no quieren meterlos a esos dólares al circuito financiero, o por lo menos tienen mucho miedo. No confían ni en el Estado, ni en los políticos, ni en la AFIP, ni en los entes que recaudan tributos, ni en los bancos. Es todo un fenómeno Argentina. Siempre fuimos un país desesperado por dólares para meterlos debajo del colchón. Explícame ahora por qué la gente prefiere seguir guardando esos dólares en el colchón, siendo que la situación actual de Argentina mes a mes, año a año, se va mejorando y el dólar va perdiendo su valor. Ahora con el gobierno de Javier Milei el valor del dólar cae y el valor del peso sube. Fenómeno completamente nuevo. Porque como mucho en los 90 tuvimos el 1-1, pero de que el peso va ganando valor respecto del dólar es algo completamente inédito. Explícame entonces por qué ahora el argentino prefiere guardar y mantener ahí ese dinero en lugar de ponerlo en el circuito económico e invertirlo. Qué sé yo, comprarse un departamento, una casa, un auto, a un emprendimiento, un comercio, una fábrica de algo. Es que los argentinos padecemos de miedo y de desconfianza, y no sin razón. La razón es la historia misma de nuestro país. Es que la política corrupta de verdades a medias, de relatos, en donde nos querían vender que la Argentina era un país de las primeras potencias porque ponía un satélite en órbita, cuando en realidad estábamos empeñando el futuro. Acuérdense de la época de Cristina, después de Alberto Fernández y Massa, que le dieron masa a la maquinita como que no había. Mandaban a Brasil a producir más billetes y los pagaban en dólares. En esta época oscura del país, del kirchnerismo, este país fue una fábrica de billetes y de pobres. Por otro lado, se endeudaron a niveles estratosféricos, porque más allá de la deuda que traíamos de arrastre, comenzamos a deberle a otros países como China y Venezuela. Pagaron en un lado, pero se endeudaron en otro, a unas tasas de vergüenza. Y Argentina se convirtió realmente en una cueva de ladrones, de planes sociales, de la inflación, de la obra pública, de los vueltos por debajo de la mesa. Y pasaron así cosas muy perversas, dado que a los bancos ya ni siquiera les interesaba los clientes, no hacían de banco, los bancos no hacían de banco, porque se especializaron y les convenía más estar en la timba financiera con el Estado argentino, en la bicicleta financiera con el Estado argentino, porque le prestaban dinero al Estado, un Estado que hacía agua por todos lados, países que se estaba endeudando, pero ¿saben qué? Aparecía maquillado por la televisión. Escuchabas por ahí en la televisión que en Argentina se habían eliminado los pobres, que en Alemania había más pobres que argentinas, dijo la morsa. ¿Se acuerdan de eso? Qué vergüenza, por Dios. Qué disparates. Esto lo dijo Fernández. Es que en y para el relato K y para la Argentina de la televisión de ese momento, nos mostraban un país en teoría pujante. Bueno, pasaron los años y personajes como la Nata y otros personajes, y otros periodistas, comenzaron a mostrarnos el grado de corrupción, mentira y japutez tremenda de los políticos argentinos, que se llamaban la guita a cuatro manos, en bolsos, pesaban la plata, la enterraban, la ponían en bóvedas de 2 metros. La falta de confianza es en cierta forma como el dicho el que se quemó con vaca, el que se quemó con leche ve una vaca y llora, perdón. El argentino ya no cree ni en los políticos, ni en los jueces, ni en los fiscales, ni en los bancos. No le cree porque ya pasó, ya le pasó.
En Argentina le encerraron los ahorros de toda su vida en un corralito financiero. Eso es un hecho, un dato. Le hizo mierda los ahorros y el trabajo de toda una vida, con la inflación o con la hiperinflación. Porque año a año, cuando le daban a la maquinita, regalaban por un lado, pero se lo sacaban a los trabajadores por el otro. Y esto produjo que muchos prefirieran estar en negro, no pagar los impuestos, evadir. Muchos decían, ¿por qué tengo que yo pagarle la fiesta a un montón de planeros? ¿Por qué tengo que hacerle el caldo gordo a un montón de políticos y personas que hacen la plancha? Y encima hacen otros manguitos en negro vendiendo en Face, por ejemplo. Porque hay gente que lo necesita, pero muchos otros son unos vivos bárbaros. Porque en Argentina demasiados años fue el mundo al revés. Un país entero completamente ciego a través de relatos y de políticos ensobrados, medios pauteros, que te mostraban una realidad que no existía. Y te hacían ver de que un personaje como los Kirchner, para ellos eran héroes. Pero que a la postre Argentina toda está entendiendo que fueron los corruptos más grandes de la historia. Ella hoy por hoy está condenada y cada vez más complicada judicialmente. Decían que habían pagado la deuda externa cuando en realidad lo que habían hecho era cambiar el acreedor a un interés monstruoso. Y un montón de gente sigue creyendo, pero esta para algunos fue y será siempre lisa y llanamente una época de robo. En la economía argentina desde el 2000 en adelante a todos los argentinos nos afanaron, a todos, con los plazos fijos, no pagaron la deuda externa ni interna, nos afanaron con las AFJP, un montón de gente había aportado años a un sistema de jubilaciones y pensionales que se la afanaron literalmente. Nos llenaron de impuestos, regulaciones. Después llegó el gobierno de Alberto Fernández y nos encerró a todos en nuestras casas, bajo un relato de miedo, mientras ellos tenían fiestas y disfrutaban de vacunatorios VIP, con una pandemia y COVID que nos recuerda siempre que se puede estar siempre un poco peor. Una época tremenda y de mierda, en la cual muchos murieron. Y muchos murieron porque no disponían de un respirador, mientras habían respiradores ahí, dentro de un container, esperando en el puerto a que alguien haga los papeles y los saque. Un montón de negocios cerraron porque no tenían cómo mantenerse en la cuarentena perversa. Y el proceso durante la pandemia y post-pandemia, en el cual muchísima gente se quedó sin laburo, pasó a trabajar en negro o en negocios en negro, porque si no, no podía sobrevivir, produciéndose un doble sistema, el blanqueado y el legal. Y se produjo un sistema evasor, producto de la barbarie en pandemia. Y llegamos después al hiperinflacionario ministro de Economía Massa, que se patinó 13 puntos del PBI en muy poco tiempo, en el cual nuevamente casi nos mandó una hiperinflación que había traído como consecuencia aún más empobrecimiento y locura y desabastecimiento, y quiebra de un país ya vapuleado por su historia y por sus políticos una y otra vez a lo largo de la historia. Entonces, no es para sorprendernos que aquí en Argentina los argentinos desconfiemos y que muchos guarden sus ahorros en un colchón porque, repito, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y eso ha sido toda la vida de la misma forma en Argentina hasta el 2023. En el 2023, ¿qué pasó? Un representante de la antipolítica, el de las verdades incómodas, el loquito lo llamaban, que la oposición de buenos modales decían que se acostaba con la hermana, con sus perros, que iba a vender bebés, que iban a vender órganos, que iban a cerrar las escuelas, las universidades. ¿Se acuerdan? Bueno, toda la oposición, toda la oposición decía eso. ¿Y pasó algo de eso? Bueno, no, mentían, como lo hicieron siempre. Y de nuevo el pueblo argentino se da cuenta que el problema fue siempre político. El problema siempre fueron los políticos que compraron voluntades en el Poder Judicial, que compraron a parte de la policía, que liberó zonas, trabajó en conjunto con los traficantes, en connivencia con los políticos, los jueces y los fiscales, que hizo acuerdos con los sindicalistas convertidos en gerentes de la pobreza como
las causas de los planes sociales en Neuquén en la época de Gutiérrez, en donde con esa guita pagaron muchas campañas. Se dice que también la de Rolo Figueroa recibió plata de ese tiempo, se dice. Y así surgieron figuras como Moyano multimillonarios y Quintriquero, acá en Neuquén, o Gualguiardos en educación, y tantos otros. Ahora hace 16 meses que tenemos orden fiscal, que ahora los bancos trabajan de bancos, en donde se está convirtiendo Argentina en un país estable, sin emisión monetaria, con una inflación que baja mes a mes, sin déficit fiscal, que se perfila a ser una potencia económica en el largo plazo. Hace 16 meses, escuchen, ni siquiera hace 2 años, hace 16 meses, que Argentina honra sus deudas y le paga a los organismos internacionales los empréstitos, que ni siquiera este gobierno lo sacó, que vienen de arrastre. Bueno, ahora sí sacó uno, pero sabemos que va a rendir las deudas. Nobleza obliga, y hay que ser sinceros, en 16 meses se han mejorado efectivamente muchas cosas, pero lo que realmente se necesita es permanencia, 6, 8, 10 años de control y una administración honesta, transparente, sin locuras. Porque como un país en renacimiento que estamos recién dando los primeros pasos, como un bebé. Todavía nos falta ir al prejardín, al jardín, a la escuela, a la secundaria. Nos falta mucho. Y nos falta mucho, y lo veo, ¿por qué? Porque en el Senado no te aprueban ficha limpia, los mismos políticos no te aprueban ficha limpia. El Senado, muchachos, me cago en todo. El Senado no te aprueba ficha limpia cuando vos para manejar un taxi te necesitas un certificado de antecedentes. Pero bueno, nada, a suspirar y a seguir trabajando porque pinta lindo a pesar de todos los palos en la rueda que intenta poner la oposición, en donde además de que no permite que salga ficha limpia, te hace paro de jubilados e injubilados, etc. Y nada, digamos que el loquito al final tenía razón y decía que el problema era político, pero también era un problema de los medios de comunicación, y yo lo entiendo cuando a veces habla en contra de los medios. Porque esto era una mezcla de choreo, mala administración y medios pauteros contando historietas. Porque en la vida, muchachos, hay que ser críticos. Hay que dejar de jugar el papel de boludos. No digamos más roba pero hace. No. El que roba tiene que estar en la cárcel, corta la bocha. Y como decía Albert Einstein, es imposible tener resultados distintos si hacemos lo mismo. ¿Por qué de una buena vez no comenzamos a depositar confianza en este gobierno nuevo que vamos a intentar que en su gran mayoría sean outsiders, que sea gente común, trabajando duramente para poner a Argentina de pie? Porque Argentina realmente puede ser un país serio, grande, de palabra, que respete los valores, la ética, que tenga respeto por la palabra empeñada, como lo hacían nuestros abuelos, pero debemos depositar confianza en gente que no nos mienta, más allá de que no nos gusten las formas, porque de alguna u otra cosa puedes estar seguro con Javier Milei. Primero, que no te caga. Segundo, que no te miente, que te dice las cosas tal cual son y como las ve. Tercero, que es un tipo preparado y honesto. Y cuarto, que reconoce errores cuando los comete. Bueno, listo, basta. Decime dónde firmo. ¿Qué más se puede pedir de un político? Y además que lo mismo que te prometió en campaña es lo que está haciendo en su gobierno. Te prometió lo que está haciendo, ni más ni menos. Y así liberó del cepo. El dólar está bajando. Dentro de unos días va a liberar a los celulares y a los aire acondicionados de los impuestos. Por una vez en la vida, de repente, las promesas de campaña se vuelven realidad. Y el concepto de representatividad, que es hacer justamente lo que prometen, dejó de ser una quimera y pasa a ser una verdad. Respetemos al presidente, porque, según mi concepción, para mí es un héroe. Pero es un héroe del ejemplo, del respeto a la palabra, a la valentía. Una persona y un equipo que está haciendo historia en Argentina, con un partido político que él llamó La Libertad Avanza, con una doctrina política que se llama liberal libertaria. Bueno, ahora muchos se quieren adueñar de la marca, ¿sí? Porque es muy competitiva. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero les puedo decir una sola cosa, ya terminando.
Nos merecemos la verdad, gente. Nos merecemos que cumplan con la palabra empeñada, tanto jueces como políticos, como funcionarios públicos, que dejen de mentir, que como zapalinos, como neuquinos, nos comencemos además a involucrar en política y en buenas causas para terminar con el estiércol del populismo, de la corrupción y del amiguismo, porque como les digo, a la larga o la corta nos afecta y nos lleva puestos. Bueno, anímense a denunciar y a presentar cosas en la justicia cuando sean objeto de una injusticia, porque en algún momento también la justicia va a tener que ponerse los pantalones largos y hacer lo que tienen que hacer, que justamente es aplicar el derecho, como lo estudiaron en la universidad, con ética, con sentido común, sin política. Porque tanto jueces como fiscales de una buena vez deben comenzar a estar más cerca del derecho, de la justicia, de los principios del derecho natural y del espíritu de la ley, e investigar, elevar a juicio y dictaminar sentencia con un sentido de equidad, de la moral y de la justicia, y cada año más lejos de la corrupción, cada año más lejos de los arreglos y cada vez más lejos, pero mucho más lejos, de la política. Porque por eso se pensó un país con poderes separados. El ejecutivo por un lado, el legislativo por el otro y el judicial por otro. Pero si los mezclan a todos, nos cagan a todos. Por eso en ese sentido apelo realmente a la buena voluntad de todos los que creemos en nuestro país, que queremos un país distinto y que tuvimos buenos ejemplos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de esos que vinieron de Italia, de España, de Chile, de cualquier lado, a forjar este país. Así que bueno, en ese sentido, tengo fe que lo vamos a lograr. Así que viva Argentina, viva Neuquén, viva Zapala y viva la libertad, carajo.